¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud. Vamos a desarrollar en este programa un tema muy importante que tiene a los que nos dedicamos a tratar de detectar a aquellos pacientes que tienen altas chances de tener un evento cardiovascular o neurovascular, ¿sí? Hacer la mejor valoración posible para poder identificarlo con tiempo y tratar de disminuir ese riesgo de evento cardiovascular o neurovascular. Recordando que la enfermedad aterosclerótica comienza muchos años antes de dar los síntomas, ya sea el dolor de pecho, un infarto, un accidente cerebrovascular. Toda la enfermedad aterosclerótica, la enfermedad de las arterias, comienza muchísimos años antes, ¿sí? A tal punto que eso está documentado que por ejemplo, en personas jóvenes de 20 años, 21 años que han muerto, han tenido muertes que no tienen nada que ver con un evento cardiovascular o neurovascular, puede ser por un accidente de autos o por cualquier otro tipo de traumatismo, en las autopsias se ha detectado enfermedad ya de las arterias coronarias precozmente. O sea que esto ya sabemos que se inicia muchísimo antes en el tiempo, antes que esa enfermedad progrese y vaya, de acuerdo a los antecedentes de ese paciente, la carga genética que tenga, qué impacto va a tener todo esto que yo les acabo de decir en la posibilidad de desarrollar un evento cardiovascular. Nuestro desafío como médicos cardiólogos es detectar a aquellos pacientes que van o que tienen altas chances de desarrollar un infarto o un accidente cerebrovascular. Para eso se han cambiado lo que nosotros decimos el paradigma, y a punto de partida de los estudios que viene desarrollando, por ejemplo, el doctor Valentin Fuster, un ícono de la cardiología en el mundo, es que vamos cambiando nombres y ya no hablamos de la enfermedad cardiovascular, sino de la salud cardiovascular. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Qué elementos tenemos o disponemos hoy en día para tratar de identificar a aquellos pacientes que en principio potencialmente parecen de bajo riesgo o de riesgo intermedio y que tienen la posibilidad de desarrollar un evento cardiovascular o neurovascular? Entonces, hoy por hoy nos manejamos con elementos desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista genético y desde el punto de vista de las imágenes, que nos han aportado muchísima información en cuanto a poder identificar a aquellos individuos que tienen altas chances de desarrollar un evento. O sea, lo que nosotros queremos prevenir es que dentro de un grupo poblacional de bajo riesgo o de riesgo intermedio, ¿cuál de todos esos individuos tiene la posibilidad concreta de desarrollar un evento? Entonces, ese es nuestro desafío y esto es lo que se viene desarrollando en los últimos tiempos, especialmente desde el punto de vista de imagen, bioquímico y genético, para detectar aisladamente dentro de un pool de pacientes a esos individuos que tienen altas chances de desarrollar el evento. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, como les decía, están los factores de riesgo clásicos, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, todo eso. Pero eso es un pool muy generalizado. Nosotros sabemos que esos pacientes, en líneas generales, mientras más de estos factores tengan, más chances tenga. Ahora, no significa que el hecho de ser diabético vaya a ser un infarto o un accidente cerebrovascular, o aquel individuo que tenga colesterol alto necesariamente vaya a ser una enfermedad coronaria, ¿sí? Entonces, necesitamos valorar individualmente ese paciente con su carga genética, con los marcadores bioquímicos de los cuales disponemos ahora en la actualidad, y a su vez la valoración en las imágenes. Por eso, yo le digo a mis pacientes, vamos a hacer una valoración cardiovascular y neurovascular, porque la enfermedad arterial, como siempre les digo, es una enfermedad difusa. O sea, hay un sector que está afectado, pero afecta en forma difusa a todas las arterias del organismo. ¿Por dónde va a salir el tiro? Eso es lo que yo le digo a mis pacientes. ¿Por dónde va a salir el tiro? Uno no sabe, no tiene la bolita mágica, pero el hecho es que va a haber una zona donde más va a impactar la enfermedad arterial y es ahí en donde van a surgir los síntomas, ¿no es cierto? Y es cuando nosotros llegamos ya tarde, porque se produjo el evento, se tapó una arteria y dependiendo cuál ha sido la región de la arteria que se tapó, viene el infarto del corazón, el infarto cerebral o
un proceso arterial periférico porque se tapó una arteria de la vena o porque hizo un aneurisma de aorta, porque era un tabaquista, tenía colesterol alto, presión alta, entonces impactó ahí una enfermedad. Pero esos individuos que tienen esa enfermedad tienen altas chances de tener enfermedad en otras regiones arteriales, que pueden ser el cerebro, puede ser a nivel renal, que puede ser a nivel coronario, por supuesto. Entonces nosotros hoy, ya cuando eso sucede, esos pacientes ya entramos a ser mucho más estrictos y más agresivos y entramos a buscar más enfermedad, pero eso ya se llama prevención secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque ya se produjo un evento, entonces impactó la enfermedad en una región arterial y ya tuvo los síntomas el paciente y tuvo la complicación. A partir de ahí nosotros comenzamos a trabajar con toda la terapéutica de la cual disponemos y empezamos a estudiar más profundamente otras regiones que potencialmente pueden estar en peligro de producir una nueva complicación. El objetivo de hoy, la cardiología moderna, es trabajar sobre lo que se llama prevención primaria, valorar al paciente antes de que se produzca la complicación, antes de que el individuo tenga un problema concreto, un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio, ¿sí? O a su vez puede ser una enfermedad periférica o un aneurisma de aorta abdominal o puede ser un problema renal. Eso es muy importante. Entonces tenemos o disponemos, por suerte hoy, de distintos elementos, por eso hablamos de valoración cardiovascular o neurovascular. Va más allá de la arteria coronaria, va mucho más allá. Tratamos de valorar o obtener datos de la mayor cantidad de regiones arteriales. Por ejemplo, estudiar las arterias del cerebro es mucho más difícil, ¿sí? Porque en general todas esas valoraciones previas se hacen en forma o se tratan de hacer en forma no invasiva, ¿sí? Porque usted me puede decir, bueno, le hacemos cateterismo. No le podemos hacer cateterismo a todo el mundo. Primero porque el cateterismo, aunque sea en manos expertas, tienen su pequeño riesgo. Entonces, y no está indicado porque a su vez saldría una fortuna desde el punto de vista económico y desde el punto costo-beneficio, la fórmula, la ecuación no daría y sería un gasto de salud enorme. Eso no tiene sentido. Entonces, estamos tratando de valorar en forma no invasiva, con estudios que sean muy específicos, muy sensibles, e identificar a aquellos individuos que tengan altas chances de desarrollar un evento. Es así que disponemos de laboratorio y de estudios genéticos y a su vez la imagen aquí ha ocupado un espacio o un punto muy importante. Hay dentro de las imágenes estudios que están validados y que están validados en el mundo como valoraciones rutinarias en pacientes que tengan determinado tipo de antecedentes, que tengan una carga genética fuerte, que sea hipertenso, que sea diabético, los factores de riesgos tradicionales. Entonces, en esos pacientes vamos a ser un poquito más estrictos y tratar de ir a buscar indicios de aquellas cosas que nos marcan a nosotros alteración en la función y en la estructura de las arterias. Porque en definitiva, todos estos factores lo que hacen es enfermar las arterias. Y a medida que esa arteria se enferma, después es cuestión de tiempo que esa arteria se vaya enfermando paulatinamente y en algún punto, en algún momento, esa obstrucción que se va produciendo lentamente termine tapando la arteria o se accidente, entonces se fractura esa placa o esa obstrucción, se forma un coágulo y se tapa abruptamente. Y dependiendo del sector donde se produzca esto, es la complicación que va a tener. Generalmente son los infartos. Muy bien. Esto, como ustedes verán, se repiten muchas cosas, pero es fundamental, es lo que nosotros llamamos valoración subclínica de la aterosclerosis. Nosotros buscamos elementos previos a que la enfermedad dé síntomas o complicaciones, y de eso vamos a tratar el programa de hoy. Muy bien, vamos a la primera pausa y continuamos con el programa. Laboratorios de Análisis Lencina y Asociados. 40 años de trayectoria avalan nuestro objetivo de brindar la mejor calidad en salud. Formamos parte de ALAC, Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad de la República Argentina. Certificamos bajo normas IRAM ISO 9001-2008. Porque también en San Luis la calidad en salud es un derecho.
Laboratorio Lencina y Asociados, Chacabuco 433, WhatsApp 2664-921014, teléfonos 4427-102, 4427-793. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Saludable ya está en la web. Todo lo que tenés que saber de salud de la provincia, el país y el mundo en un solo sitio. www.saludablesanluis.com. Tu programa de TV en la web. Novedades, noticias y todos nuestros programas con los referentes de cada especialidad de San Luis y del país. www.saludablesanluis.com. Muy bien, continuamos con el programa. Las arterias tienen, imagínense, la arteria es un tubo, flexible por supuesto, de distinto diámetro, y a su vez, en la parte interna de ese tubo hay una telita que va por dentro que se llama endotelio, ese es el nombre técnico, que no es solamente una telita, es un órgano porque produce toda una serie de sustancias, ¿sí?, que hace que proteja a la arteria y que evite que esta enfermedad aterosclerótica, las placas que van a tapar las arterias, se activen distintos mecanismos y que vayan produciendo la enfermedad. Cuando ese endotelio, cuando esa telita se enferma por distintos motivos, por el tabaquismo, por el colesterol, en el tiempo, ¿sí?, ese endotelio comienza a funcionar mal. Entonces comienza a tener un desequilibrio entre factores que normalmente está equilibrado. Como yo siempre en algún programa hablamos, yo les decía, fuera de todo lo que sea las enfermedades infecciosas que necesitan un antibiótico para ir a matar a las bacterias, el resto de las enfermedades en el organismo se trata de cuando se rompe un equilibrio. Cuando se rompe un equilibrio entre distintas neurohormonas en el cerebro, se producen problemas depresivos, problemas de ansiedad, etcétera, etcétera. Cuando se produce ese desequilibrio en las arterias entre los factores que quieren favorecer la coagulación y aquellos elementos que evitan la coagulación, ese equilibrio se rompe, entonces se empieza a tapar las arterias. El endotelio cumple la función de liberar sustancias que hace que las arterias se dilaten o elimina sustancias al torrente sanguíneo para evitar que se formen coágulos o trombos. La presión arterial, el tabaquismo, el colesterol, la diabetes, lo que hacen es afectar ese endotelio, esa telita que va por dentro de las arterias, y ahí comienza el desequilibrio. Con este tema de la obesidad infantil, que también ya hemos tocado el tema, con este tema del estrés laboral y todo esto que se vive hoy, en esta calidad de vida que cada vez peor, eso es muy importante. Esa situación sostenida en el tiempo hace que ese endotelio se vaya dañando. Cuando eso comienza a suceder, muy bien, el organismo reacciona, pero se produce ese desequilibrio que yo les decía y comienza a depositarse ahí colesterol, y después ese colesterol comienza a infiltrar y producir toda una reacción inflamatoria en la pared de la arteria y comienza a formarse la placa, que en el tiempo, más tarde o más temprano, va a terminar obstruyendo a esa arteria. Entonces, es lo que yo le digo a mis pacientes: piensen que yo, especialmente los pacientes jóvenes, usted tiene 40 años, 38, 39, cuando yo veo a un paciente de esa edad, yo automáticamente comienzo a pensar en sus próximos 30 años, 35 años de vida, que depende de lo que haga ahora, ¿sí?, va a ser cómo bajamos la posibilidad de que a futuro ese individuo tenga una complicación. Bueno, hoy en general los cardiólogos tratamos de poner en perspectiva esa situación porque queremos que nuestros pacientes lleguen lo más lejos posible, pero enteros. Entonces, esa es la situación. Entonces, usted piense, como les decía yo en los programas anteriores, la obesidad infantil. Tenemos el privilegio de ser los número 1 en todo lo que sea obesidad y sobrepeso en niños de edad escolar y preescolar.
¿Qué estamos haciendo para que esos niños no sean enfermos tempranos? Porque eso va a pasar, eso es inevitable, eso se llama políticas públicas. O sea, lo que propone el doctor Valentín Fuster, trabajar sobre la salud cardiovascular, y él dice que tenemos que trabajar desde la niñez. La edad óptima es entre los 3 y 5 años, donde la educación juega un rol fundamental. Entonces, ahí tienen que integrarse y tratar de haber todo un equipo multidisciplinario, con por supuesto políticas de salud, para trabajar específicamente para que los niños tengan ámbitos donde desarrollar actividad física regularmente, donde los niños puedan acceder a alimentación saludable regularmente, donde los kioscos saludables funcionen como corresponden y no sean un blef, una mentira. Eso es muy importante. Donde el Estado regule toda la mentira de lo que son aquellos negocios de comida chatarra. No voy a poner nombre, pero usted ya los conoce. Cualquiera de ellos, son todos iguales, son todos venenos, ¿sí? Al igual que las bebidas azucaradas, que por más que el señor de Tucumán, el ministro, que la gravedad es que fue ex ministro de Salud, se enoje por el tema de las bebidas azucaradas, son venenos, son sal y son azúcar, los venenos del siglo XXI, sal y azúcar. Esos niños, si nosotros no trabajamos tempranamente en eso, pues la salud cardiovascular de esos niños va a ser absolutamente muy mala y van a ser jóvenes con arterias viejas. Y nosotros tenemos que trabajar intensamente y repetirlo hasta el cansancio, y ese es el objetivo de este programa, ¿sí? Muy bien, entonces, como les decía, el cateterismo cardíaco, aquellos que han tenido un infarto o han tenido síntomas de una enfermedad donde uno sospecha que puede haber enfermedad coronaria, el cateterismo lo que hace es ver una obstrucción. Ahora bien, esas obstrucciones a veces no están, que no se vean no significa que no haya un proceso en evolución. Entonces, en ese sentido, el cateterismo cardíaco tiene sus limitaciones y nosotros tenemos que interpretar cuando mandamos a estudiar un paciente, de hecho lo hacemos, y nos dicen, bueno, no, las arterias de este paciente no están severamente enfermas o no tienen obstrucciones de significancia. Eso no significa que ese individuo no tenga un proceso aterosclerótico en curso y que pueda causar pequeñas alteraciones en esa función del endotelio que yo les decía de satelita que protege a la arteria y que sea causante de infartos chiquititos o de dolores de pecho. Entonces, se disponen de las imágenes que yo les decía en esta valoración temprana, ¿sí? Que no todas están autorizadas o avaladas mundialmente como para hacerlos de rutina por una cuestión de costos, ¿sí? Pero está el ultrasonido endocoronario, que es como si hiciéramos una ecografía por dentro de las arterias coronarias, se avanza, como si hiciera un cateterismo, nada más que se hace una ecografía por dentro de las arterias, ¿sí? Se llama IBUS, ese es el nombre técnico. Entonces se va por dentro de las arterias, se va haciendo una ecografía, entonces eso permite estudiar esa placa, cómo va evolucionando, qué característica tiene, de qué está constituida, qué chances tiene esa placa, ese daño que se está produciendo en el endotelio de lastimarse tempranamente o más tardíamente, dependiendo si tiene más colesterol, si tiene más calcio, cómo está infiltrando toda la pared. Entonces, eso nos permite valorar qué riesgo tiene esa placa. Por más que en el cateterismo no haya una obstrucción severa, con que sea una cosa leve, pero esa característica marca el riesgo de ese individuo para que tenga alto riesgo de que se produzca la enfermedad o una complicación. Por supuesto que esto no está avalado para hacerlo como estudio de rutina, como les decía, porque no solo que hay que estar entrenado, sino que es muy costoso. Muy bien. Otra cosa es valorar las arterias coronarias, las arterias carótidas. Podemos ver, yo le digo a mis pacientes, vamos a ver, siempre yo les oculto las carótidas de un lado y de otro, no tienen soplo, pero de acuerdo a los antecedentes y la carga genética que ese individuo tenga, bueno, vamos a estudiar, y lo que nosotros vamos a valorar es justamente esa pared interna, esa telita, ese endotelio que nosotros vemos, que no es lo mismo que esté lisito, que sea un billar, a que tenga placas o que tenga engrosamiento. Entonces eso lo pone en un riesgo distinto al individuo de acuerdo a las características de cómo nosotros podemos analizar. Y eso es un estudio muy sencillo, que se puede hacer sin ningún problema, de bajo costo, especialmente en nuestro país, ¿sí? Y que nos pone en perspectiva hacia dónde va ese paciente. Entonces se puede relacionar cómo está la pared de las arterias carótidas, cómo está la aorta abdominal,
cómo están las arterias femorales de los miembros inferiores, si ese endotelio, esa calidad de las paredes de las arterias está limpito, está sano, o si ya hay placas incipientes que están comenzando a instalarse progresivamente. Bueno, ese individuo tiene un riesgo mayor que aquel individuo que tiene un endotelio, una pared interna de la arteria que está totalmente lisa, que no tiene ningún tipo de lesión. Eso nos pone, a ese individuo lo pone en una situación distinta, y es lo que hoy por hoy sí, esos estudios están avalados, y de hecho los hacemos rutinariamente de acuerdo a los antecedentes de ese paciente y cuando queremos seleccionar específicamente a pacientes de riesgo bajo o intermedio. Muy bien, vamos a una pausa y continuamos con la última parte del programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Saludable ya está en la web. Todo lo que tenés que saber de salud, de la provincia, el país y el mundo en un solo sitio. www.saludablesanluis.com. Tu programa de TV en la web. Novedades, noticias y todos nuestros programas con los referentes de cada especialidad de San Luis y del país. www.saludablesanluis.com. Laboratorios de Análisis Lencina y Asociados. 40 años de trayectoria avalan nuestro objetivo de brindar la mejor calidad en salud. Formamos parte de ALAC, Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad de la República Argentina. Certificamos bajo normas IRAM ISO 9001-2008. Porque también en San Luis la calidad en salud es un derecho. Laboratorio Lencina y Asociados. Chacabuco 433. WhatsApp 2664-921014. Teléfonos 4427-102, 4427-793. Muy bien, entramos en la última parte del programa. Siguiendo con el eje temático de la valoración temprana, de lo que nosotros llamamos subclínico. Otros estudios en imágenes, hablamos del estudio de las carótidas, el engrosor íntima media, hablamos de la ecografía intracoronaria, que eso no está avalado en el mundo, se hace en situaciones muy específicas y puntuales, no se utiliza rutinariamente. Otros estudios son la tomografía coronaria multicorte, ¿sí? Que son estudios tomógrafos de altísima tecnología, que permiten tener una imagen perfecta de las arterias coronarias y a su vez tener la reconstrucción tridimensional y ver en pacientes que nosotros sospechamos o necesitamos saber como score de riesgo para saber qué posibilidades va a tener ese individuo de hacer un evento cardiovascular. Podemos analizar con este tipo de estudios la tomografía axial multicorte y hacer la reconstrucción tridimensional de la arteria. Es como si tuviéramos el corazón en la mano. Realmente las imágenes son espectaculares. Seguramente mientras yo estoy hablando ustedes van a ver imágenes de esto. Entonces eso es muy importante. Y eso nos permite analizar, especialmente en gente joven que hay una sintomatología no muy clara, que tiene ya carga genética, que tiene antecedentes familiares de muerte súbita temprana o de infartos tempranos en la familia. Bueno, a veces esos individuos los derivamos para hacer ese tipo de estudios. La resonancia magnética también nos puede ayudar mucho en cuanto no solo al tipo de lesión, sino la resonancia magnética es útil en determinarnos de qué básicamente está formada esa placa que va obstruyendo la arteria. ¿Sí? Si es básicamente de colesterol, si esa placa tiene altas chances o bajas chances de accidentarse. Entonces, todo eso en imágenes hoy lo tenemos disponible y lo podemos utilizar. También se utilizan distintos scores para saber si hay calcio en las arterias coronarias. De acuerdo a cuánto de calcio tenga, hay un score que está estandarizado en el mundo y que se llama score de calcio, y eso
aumenta las chances de que ese individuo pueda hacer un evento y tenga más posibilidades de hacer un evento cardiovascular o neurovascular. Muy bien. La otra pregunta sería, ¿cada cuánto hay que hacer esto? Bueno, esto es muy dinámico y va a depender si el paciente tiene síntomas, si no tiene síntomas, qué edad tiene, qué vamos encontrando. Si logramos que ese individuo deje de fumar, baje de peso, se ordene con la alimentación, incorpore la actividad física, y durante la actividad física no hay ningún tipo de síntomas, se estabiliza todo el perfil metabólico, la función renal es normal, todo eso a medida que vamos ordenando toda esta situación, bueno, generalmente en imágenes una vez cada 2 años o depende de lo que encontremos y cómo vayamos ordenando todas estas situaciones, puede ser una vez por año, una vez cada 2 o 3 años, todo va a depender de lo que vayamos encontrando y de cómo vamos ordenando toda esta situación. Con respecto a la medicación también se ha avanzado enormemente en la terapéutica farmacológica y a veces pasa que, por ejemplo, los medicamentos para el colesterol de los cuales hoy disponemos tienen doble función. No solo bajar el colesterol, que por supuesto es la función primaria, sino que en mediano y largo plazo tienen el objetivo de proteger y estabilizar y devolverle la función a ese endotelio, a esa telita que va por dentro de la arteria. Bueno, el colesterol tiene esa función, la medicación para el colesterol tiene esa función, ¿sí? De tratar de estabilizar y curar, sanar ese endotelio que está enfermo y que está desequilibrado para que vuelva a funcionar normalmente. Entonces se achican las placas, ¿sí? Eso se ha visto en pacientes o grupos de personas donde los estudios los controlan estrictamente y son muy agresivos con el tratamiento, no solo que bajan el colesterol, sino que desde el punto de vista de la funcionalidad del endotelio que se va enfermando, se logra revertir y llevarlo básicamente a la normalidad. Bueno, todas esas cosas, por eso cuando uno habla del colesterol, dice, bueno, tomo 5 meses el colesterol, bajé el colesterol, no lo tomo más. No, señor, el tratamiento para el colesterol es permanente. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos en un segundo tiempo, por decirlo de alguna forma, que ese efecto beneficioso de proteger el endotelio y las características inflamatorias de la sangre, esta medicación sí lo hace. Al igual que alguna medicación para bajar el azúcar. Ustedes piensen que todos estos trastornos metabólicos están unificados y tienen muchas vías en común. Por lo tanto, muchas veces tratamientos para una cosa o para otra tienen efectos positivos y se van potenciando para estabilizar todos estos procesos que son multifactoriales. Por eso el control de esto no es a partir de una pastillita, sino de trabajar sobre distintos factores y utilizar medicamentos que actúan o trabajan a distintos niveles para obtener el mejor beneficio. Entonces, eso también es importante. Cuando uno dice, bueno, toman la medicación, en el caso del colesterol en general, para los pacientes que han tenido un infarto, si ya ha tenido un evento, ni hablar, esa medicación es para toda la vida. Y si no ha tenido un evento cardiovascular, pero tiene el colesterol alto, no solo tienen que tomar la pastilla, también de por vida, teniendo los controles, se va ajustando la dosis, todas esas cosas, pero el tratamiento es permanente. Por más que haya bajado el colesterol, eso no significa que usted deba suspender la pastilla, porque buscamos el otro efecto protector en el tiempo. Eso téngalo en cuenta y es muy importante. Muy bien, para ir terminando, hablar de tiempos específicamente no es sugerible porque cada paciente es distinto y estamos hablando de cosas generales, ¿sí? Recuerda también, usted me puede decir, bueno, pero el electrocardiograma solo no sirve para nada. El electrocardiograma en un contexto de síntomas, si usted va a una guardia y va con dolor de pecho, falta de aire y no le hacen un electrocardiograma, bueno, estamos mal. Y que el electrocardiograma en ese momento esté normal no significa que así sea. Generalmente, aparte del electrocardiograma, le van a sacar un poquito de sangre, le van a hacer un análisis de sangre, por eso le decía yo, se buscan datos bioquímicos, datos de imágenes y datos genéticos. Eso, lo de la genética se va a venir, hay marcadores genéticos que también marcan una predisposición y hay laboratorios de sustancias que también, que cuando están presentes en sangre, aumentan la posibilidad de enfermedad vascular. Entonces, en el momento, ahora volvemos al el electrocardiograma solo, que esté normal no significa absolutamente nada, por eso generalmente hay que complementarlo con otras cosas, y si está en una situación de urgencia por un dolor de pecho, usted puede hacerse el electrocardiograma, está normal, y ese dolor de pecho no tiene nada que ver con el corazón, pero generalmente
aparte del electrocardiograma, le deben sacar un poquito de sangre para hacer una valoración de sustancias bioquímicas que nos marcan proceso de isquemia o de inflamación, y eso aumenta o nos da indicios claros de que hay un proceso aterosclerótico, un proceso inflamatorio o isquémico en curso. Independientemente que el electrocardiograma esté normal o tenga cambios muy leves. Por eso hay que tenerlo en cuenta, y la gente que está a cargo de todas estas situaciones en las guardias debe saberlo y de estar específicamente entrenada para interpretar estas cosas. Muy bien. Recuerden, queríamos para la parte final hablar sobre este tema que tenemos hoy. Hay otro paradigma. Hace unos últimos 5 o 6 años estamos tratando de hablar de salud cardiovascular y prevención, con lo cual venimos hablando desde hace años, la prevención. Y esto implica tener desde temprana edad, es más, lo hablamos en un programa, desde la panza de la mamá, ¿sí? Desde la panza de la mamá, tener una alimentación adecuada, acceso a actividad física en forma regular y estable, y eso nos va a garantizar en mejor medida una salud cardiovascular y vascular general a futuro. Y eso ya va de parte de las políticas de salud que se implementen. Como les decía, las políticas de salud son una decisión política, no hay otra forma. Y eso hay que hacerse cargo. Muy bien, espero que hayan entendido el programa. Nos vemos en 7 días.